Gloria a Dios, déselo fuerte al Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Alabamos y glorificamos su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Por la manifestación del poder del Espíritu Santo a través, aleluya, de su sierva, nuestra pastora Carmen de Cañate. Amén, aleluya. Tal vez sí me decía anoche que había ocurrido ayer algo que no había experimentado anteriormente. Ya habíamos hablado durante varias semanas y ella me comunicaba que yo quiero recibir la administración, una administración fuerte del Espíritu Santo. Pero gloria a Dios porque, y es hermoso la sabiduría de Dios, porque así como el Espíritu la ministraba a ella, la estaba ministrando a ella ayer, de una manera como desde hace mucho tiempo no acontecía, de la misma manera ella, entendida en los tiempos como una vasija de honra, empezó a ministrar al pueblo. De lo que ella recibía de Dios, ella misma se lo daba al pueblo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es cuando el corazón es altruista. Cristo Jesús nos decía: recibid de gracia, dad de gracia. Amén. Y a veces solamente queremos recibir y no queremos dar de lo que recibimos. Amén. Pero ahí está el llamado. Ahí está el llamado, ahí vemos la vocación, ahí vemos el llamado a servir y a ministrar a un pueblo que estaba apesadumbrado, que estaba dolorido, un pueblo que estaba sufrido, para poder sacarlo de esa condición, y solamente lo puede hacer el poder de Dios. No lo puede hacer ninguna palabra. Una palabra motivadora no saca a la persona de su condición de pesadumbres. Es el poder de Dios que transforma los corazones, que libera las almas y que sana los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa poderosa manifestación de milagros que indudablemente la pastora Nancy nos va a hacer extensivo por los milagros que se hicieron, milagros de sanidades, milagros de restauraciones. Amén. Y eventualmente también Carmen compartirá con nosotros mucho de lo que ha acontecido, aleluya, a través de todo este año, y lo que también se dio a partir del Congreso de Damas, y se dio a través de muchas cosas, cómo se ha dado restauraciones, sanaciones matrimoniales. Amén. La pastora que había, el testimonio de la pastora, que lo que testimonió lo que había acontecido en el Congreso, exactamente, que ella llegó, bueno, después nos dimos cuenta que era pastora, gloria a Dios, aleluya, y le dio una palabra poderosa a la pastora, que a partir de ese Congreso empezaba para ella un nuevo comienzo ministerial. Y miren, hermanos, hasta dónde ha llegado, que ya la pastora tiene su agenda ya preparada, inclusive para Europa, para otros países. Es que a veces no tenemos idea, a veces nosotros pensamos que simplemente estábamos como un comité organizador de eventos, ¿okay? Y agarrábamos aquí, preparábamos las bolsas, preparábamos esto, recibíamos a la gente, etc. Y que todo eso era algo físico y material. Pero hermanos, el trasfondo de años y de meses orando, ayunando, intercediendo, se vio precisamente eso. Y seguramente muchos ministerios, que es el propósito del Congreso de Damas, muchos ministerios de mujeres que estaban caídos se levantaron, y aquellos que estaban dormidos se despertaron, y aquellas que no sabían que tenían llamado, ahí se dieron cuenta cuál era su llamado. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces no veamos que esta es una actividad para después decir tuvimos un lleno total. No, ese no fue el propósito de la actividad. El propósito de la actividad fue de carácter espiritual. Y cuando escuchamos testimonios de siervas del Señor hablando de esos nuevos comienzos, de ver cómo el Espíritu le llena la agenda para predicar su palabra, cómo fueron vivificadas por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que estamos cumpliendo la visión y la misión de Jesucristo, imperio de la iglesia.
tal vez sea una misión y una misión que solamente comprendemos nosotros y Dios, pero basta con que lo comprendamos nosotros y Dios para mantenernos enfocados en la asignación que Dios nos ha encomendado. Aleluya. Bien, de esta forma vamos a ir esta mañana a la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a ponernos todos de pie. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién se pone de pie? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Estamos en este ayuno entendiendo los tiempos del reino de Dios. Amén. Dentro del marco de este año del enfoque y la asignación. La palabra del Señor nos trae en esta mañana, y vamos a procurar ser lo más breve posibles, nos trae un pueblo, una iglesia, que estaba tal vez igualmente preocupada por los tiempos, igualmente preocupada por el reino, igualmente preocupada por cuándo se daría el cumplimiento y qué tenían que hacer ellos para que ese cumplimiento se diera, o qué tendrían que hacer mientras ese cumplimiento se estaba dando. Y es la misma preocupación que a todos nosotros también tenemos. Es la misma interrogante que yace en nuestros corazones. Por eso estamos aquí, orando y ayunando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al verso 12. Amén. Cuando lo tengamos, decimos un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y mantenga la Biblia allí en Primera de Tesalonicenses, que vamos a recorrer Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, lo que nos permita el Espíritu. Nos dice la santa y poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Señor, dirígenos por medio de tu Espíritu Santo. Dirige nuestro entendimiento, Señor. Danos plena convicción de fe en nuestros corazones, Señor. Señor, nosotros menguamos en lo que creemos que sabemos y en quienes creemos que somos. Menguamos para que tú te glorifiques una vez más, porque ciertamente no es nuestra gloria la que buscamos, es la tuya, Señor, y glorificarte a ti. Como sabemos que tú lo haces, tú lo has hecho y lo seguirás haciendo en medio de nosotros. Gracias, Padre eterno, te damos por los testimonios de fe y de poder y de tu gloria manifestada, Señor. Gracias por lo que está sobrando con nuestra pastora. Gracias por lo que está sobrando con cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Señor, usa esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que ama a Dios dice: amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a sentarnos, hermanos. Aleluya. Ok, sabemos que hay agotamiento y hay cansancio en medio de nosotros. Amén. Y seguramente tal vez una palabra refrescante esperamos esta mañana que nos ayude en medio de este agotamiento y en medio de esta fatiga y en medio de todo como nos podemos encontrar. Sin embargo, la carta a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses,
Pablo es bastante contundente en hablarle a los tesalonicenses y le dice, prepárense porque tribulación se añadirá a su tribulación. Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando nosotros tenemos el libro abierto en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 9 nos dice de la siguiente manera: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Amén. Y más adelante en el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Y habla contundentemente y habla de la tribulación que habrían de pasar por servir al Señor. Y Pablo elogia al pueblo de Tesalónica por su perseverancia. Si nosotros recordamos un poco, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Pablo nos habla y es intitulado Alboroto en Tesalónica. Porque cuando él va a predicar en Tesalónica, se formó tal alboroto entre los judíos que Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica. Entonces Pablo quedó preocupado: he salido de Tesalónica, me he ido a Berea, y estoy preocupado por cómo habrán quedado los hermanos que creyeron en Cristo Jesús y creyeron en la predicación del Evangelio, con estas piedras que se desataron entre los judíos ortodoxos en contra de la iglesia naciente del Señor. ¿Habrán sobrevivido a la fe? ¿Habrán resistido el ataque? Si nosotros mismos tuvimos que salir huyendo, ¿qué habrá pasado con los que vivían en Tesalónica? ¿Cómo habrá quedado su fe? Y esa es la preocupación de Pablo. Por eso Pablo escribe estas cartas. Por eso Pablo escribe las cartas y por eso Pablo nos habla directamente en esta carta de la preocupación que tiene por la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué razón, hermano? Porque la preocupación de todo llamado por Cristo Jesús al servicio es por las vidas de aquellos que reciben el mensaje, de aquellos que reciben la enseñanza, para saber si su vida espiritual ha menguado, se ha debilitado, si el ataque de las tinieblas los ha hecho retroceder, los ha enfriado o los ha afectado de alguna manera. ¿Cuántos dicen amén? Y es que estamos en un tiempo en donde uno podrá decir: sí, ya mostramos los signos del agotamiento físico de todo el año, de más de casi 2 años de pandemia. Ya mostramos los signos de la frustración y de la desesperación económica o financiera, porque lo que se perfila es años difíciles desde el punto económico y desde el punto de vista financiero para todas las áreas, para todos los negocios y para todas las profesiones. Entonces surge la angustia en nosotros. Y la pregunta que tal vez algunos se hace: ¿no sería mejor quedarnos con la pandemia antes de que termine la pandemia y enfrentar un mundo lleno de desolación, lleno de más problemas de los que estamos viviendo durante este tiempo? Sin embargo, la palabra del Señor, porque esta era la situación de la iglesia en Tesalónica. Pero la situación de la iglesia en Tesalónica fue el perfecto campo para que Pablo pudiera explicarle a la iglesia tesalónica y explicarnos por el Espíritu a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo inicia y le dice a la iglesia tesalónica: miren, vamos a vivir de determinada manera, nos vamos a enfrentar a determinados problemas. Yo mismo estoy viviendo por estos problemas. En el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, versículo 12 dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus actos. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica: miren lo que estamos viviendo, la tribulación y el problema. Pero yo oro para que sus corazones sean afirmados, para que se guarden en santidad.
santidad, para que sean irreprensibles, porque la venida de nuestro Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es que cuando hablamos de entender los tiempos del reino, el tema vinculante al entendimiento de los tiempos del reino tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos momentos en el tiempo. El reino de Dios tiene que hacerse vivo en mi vida y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando el reino de Dios se hace vivo en mi vida y en mi corazón, yo tengo que saber que yo aguardo otro tiempo. Yo aguardo entonces que el reino de Dios venga en toda su plenitud con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo no puedo procurar que el reino de Dios se haga vivo en mí sin anhelar la venida del reino de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa era la preocupación de Tesalónica. La preocupación de Tesalónica era si ellos iban a poder soportar la presión del sistema del mundo. Y ellos querían que Cristo viniera rápido porque ellos no sabían si ellos podían aguantar el embate. Son las preocupaciones iguales que tenemos nosotros. Muchos quisiéramos, cuando vemos las situaciones o los problemas a los cuales enfrentamos, o aún cuando vemos nuestra propia salud, quisiéramos que Cristo viniese pronto porque no sabemos cuánto podemos aguantar, cuánto podemos resistir aún. Por eso entonces nos preocupa qué tiempo estamos viviendo, qué tengo que hacer en este tiempo. Y Pablo fue contundente, pues en este tiempo él pide que nuestros corazones se guarden irreprensibles en santidad. No hay otra cosa que podemos hacer mientras esperamos y aguardamos la venida de nuestro Salvador. Es guardarnos en santidad de manera irreprensible y en vivir y abundar y crecer en el amor de Dios que se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Pablo le dice más adelante en el capítulo 4, verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y empieza con una versión escatológica y profética de la venida de nuestro Señor y de qué va a ocurrir con nosotros. Pero le pone el dedo en la llaga de cuál era la preocupación de la iglesia en Tesalónica. La misma preocupación que todos los apóstoles y que todos los discípulos tuvieron cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta fue contundente: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las sazones que mi Padre tiene en su sola potestad. Amén. Pero ustedes van a recibir poder. En otras palabras, no es la restauración del reino venidero lo que les va a dar a nosotros, la iglesia, el poder. Dios nos ha dado el poder a nosotros para que nosotros preparemos una humanidad para Cristo Jesús, para que cuando venga el Señor encuentre una iglesia que pueda llevar. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros pedimos algo, lo pedimos porque detrás de lo que estamos pidiendo está realmente lo que nosotros queremos. Los discípulos le pedían al Señor la restauración del reino en este tiempo porque ellos querían tener el poder para poder enfrentar al imperio romano, a los judíos y a todo el que se levantara contra el nombre de Jesús. Por eso querían el reino, porque el reino es sinónimo de poder y es sinónimo de autoridad. Por eso Cristo dijo: ustedes no van a saber cuándo se va a restaurar el reino, pero lo que sí van a tener es poder para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, nosotros sabemos perfectamente que Dios ha dado poder a la iglesia. Cada uno de los que estamos aquí hemos recibido poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Declárenlo en fe si no lo siguen. Aleluya. Cada uno de los que estamos aquí hemos recibido poder de lo alto. Y al recibir poder de lo alto, eso significa que el reino de los cielos mora en nosotros. Aleluya. ¿Y ese poder para qué es?
hacer riquezas aquí, ese poder es para esto, es para lo otro, no. Ese poder es para ser testigos de Cristo, para hacer las obras que Él nos encomendó que hiciésemos mientras aguardamos su venida. Cuando dice gloria a Dios. Miren, hermanos, cuando nosotros nos vamos a Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 32 en adelante, Cristo Jesús entra explicando las señales antes del fin y entra en conflicto con los quienes nos estaban escuchando. Amén. Y le dice en Mateo 24, capítulo 32, 34 lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y en Mateo capítulo 24, versos 45 y 47, le escribe y le nos dice de la siguiente manera: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Ahora la pregunta que nos hacemos: ¿qué relación tienen los primeros versículos de Mateo 24 que acaba de leer con estos versículos que usted acaba de leer? Porque es que en Mateo 24 Jesús nos habla: entiendan los tiempos para que nadie los sorprenda, para que sepan en qué tiempo estamos viviendo. Pero no baste con que entiendan los tiempos en los que estamos viviendo. Sepan lo que nosotros tenemos que hacer en ese tiempo. Entiendan los tiempos de la venida y de la cercanía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esos tiempos se estén manifestando, sepamos nosotros lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos. Tenemos que comportarnos como aquel siervo fiel y prudente que aguarda la venida de su Señor para que cuando venga lo haya siempre hacerlo. Es que una cosa no está separada de lo otro. Y eso es lo que hemos visto durante toda esta semana. Una cosa no está separada de lo otro. Por eso nosotros somos la iglesia. ¿Por qué somos la iglesia? Porque tenemos que ser entendidos en los tiempos para saber lo que se está moviendo, cómo se está moviendo y el efecto que va a ejercer. Y tenemos que saber qué rol y qué papel y cómo nosotros tenemos que comportarnos y actuarnos para recibir todo el beneficio de ese entendimiento. Amén. Bendito el nombre del Señor. Esto quedó un poquito enredado. Aleluya. Yo entiendo lo que está ocurriendo para saber cómo yo tengo que comportarme para recibir la bendición que trae la obediencia de saber enfrentar las situaciones difíciles teniendo fe en mi Dios Todopoderoso. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y Cristo, para que los discípulos quedásemos bien claros, porque Él sabía que esta situación iba a surgir, que el entendimiento en los tiempos y ser un siervo fiel iba a crear confusión. Él lo sabía. ¿Cómo sabemos que Él lo sabía? Por lo que dice en el capítulo 25, verso 34 en adelante. Dice: bien, como ustedes tienen problemas en entender los tiempos del reino de Dios, yo les voy a dar la historia desde el punto de vista final, desde la perspectiva del rey de ese reino. Y dice en el capítulo 25, verso 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si yo entiendo los tiempos, y yo entiendo que el tiempo está cerca, y yo sé que tengo que ser un siervo fiel, yo tengo que ser un siervo fiel porque el rey de ese reino me va a llamar y me va a decir: venid, benditos de mi Padre, ahora sí, heredad del reino que me fue preparado cuando ustedes. Aleluya. Entonces, hermanos, lo que nosotros
vital para nuestra vida, para nuestra salvación y la de nuestra descendencia. Lo que estamos haciendo no es relajo. Lo que está haciendo no depende de la fuerza de nuestro cuerpo, depende de nuestra fe y del amor de Dios que pone en nosotros. Depende de esa capacidad de entender, porque de aquí vamos a salir claritos, entendiendo los tiempos, sabiendo que yo tengo que ser un siervo fiel, porque hay una herencia y un reino que aguarda por mí y lo aguarda también por los míos, a los cuales yo le prediqué y le dije. ¿Cuándo dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando viene eso, viene la pregunta, pero, pastor, ¿qué significa ser un siervo fiel? Porque nosotros para buscar explicaciones de lo obvio, estamos a la orden del día. ¿Okay? ¿Qué significa ser un siervo fiel? Pero Dios sabe que nosotros hacemos esa pregunta. Entonces, cuando tenemos que describir qué es un siervo fiel, entonces veamos la descripción de un siervo fiel a partir de la visión del rey para dar la herencia del reino. Así que, oídos espirituales abiertos a lo que el Espíritu nos dice. Versículo 35 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos, más pequeño, a mí lo hiciste. Aleluya. Demos un fuerte aplauso a la palabra. ¿Quién es el siervo fiel? El siervo fiel es aquel que ha sido llamado para servir. Pero ¿para servir a quién? Para servir a Dios y servir a los otros. ¿Y quiénes son los otros? Aquellos precisamente que Cristo describe en esta parte de las Escrituras del Evangelio. Porque nosotros somos los que tenemos que preocuparnos, y aquí vamos a verlo en las dos dimensiones, en la dimensión material y en la dimensión espiritual. Porque si lo viésemos únicamente en la dimensión material, nosotros seríamos o el Club 2030 o el Club de Leones o los Rotarios. Sí, si lo vemos únicamente en la dimensión material. Pero si lo vemos en la dimensión material y la dimensión espiritual, nosotros somos la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El aplauso. ¿Por qué? Porque nuestra misión como hijos de Dios y como siervos del Dios Altísimo es darle alimento material al que no tiene alimento y darle alimento espiritual al que no tiene alimento espiritual. Nosotros tenemos que alimentar el vientre, pero también tenemos que alimentar el alma con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que saciar la sed física, pero también tenemos que saciar la sed de justicia espiritual que tiene la persona. Nosotros tenemos que atender la enfermedad física y también la enfermedad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que sacar al preso que está en prisiones de esclavitud espirituales, como también atender al preso que está en una prisión terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacerlo ambos. No podemos hacer únicamente lo material, que resulta más físico. Porque para hacer lo físico, lo material, darle hambre al hambriento, saciar la sed del sediento, atender al preso, atender al enfermo, solamente necesitamos recursos. ¿Ya? Pero para sacar a un cautivo por el pecado
encarcelado en prisiones de oscuridad por las tinieblas, etcétera, etcétera, necesitamos el poder del Espíritu Santo para sanar a una enfermedad espiritual y sanar sobrenaturalmente. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Miren que todo esto Cristo lo da al final y lo enmarca en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes y las parábolas de los talentos. Amén. Para decirnos, si yo te he dado poder a ti, ¿por qué no lo usas para el fin que yo lo establecí en mi palabra? ¿Por qué te quedas con el poder y pretendes usar el poder únicamente para ti mismo y no usarlo para servir a otro? Porque entonces ocurre lo siguiente, la descripción, porque viene la otra parte de Mateo 24. Cuando Él le diga a los de la izquierda, ¿ok? De Mateo 25, cuando Él le diga a los de la izquierda, apartados de mí, y le describa lo mismo, ¿qué pasó allí? ¿Eran religiosos? Sí, eran religiosos. Porque se le está diciendo a quiénes, a los que supuestamente son cristianos, le está diciendo fueron religiosos. Y nadie podrá presentar, oye, pero si yo di comida por la diestra y siniestra por allí, sí, y la parte espiritual. Es que yo pensaba que era solamente la comida, era eso, pero más importante era lo otro. ¿Por qué más importante era lo otro? Por lo que la propia palabra nos dice en Mateo capítulo 5. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordiosos. Y lo que ya conocemos. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la palabra es muy clara en lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y nosotros nos preguntamos, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Romanos capítulo 13. Y miren cómo verso 10 y verso 11, miren cómo escribe el apóstol Pablo, para que veamos que Pablo, totalmente dirigido por el Espíritu Santo, así como elogió a los tesalonicenses por el amor, que tenían que tener ese amor fraternal entre ellos, empieza el versículo 10 y dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Hermano, es como si Pablo estuviese diciéndonos a nosotros a hoy, y esto, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de nuestra salvación. Está más cerca de nosotros que cuando empezamos a creer. Por eso Él urge que el amor de nosotros tiene que perfeccionarse. Porque si hay amor en nosotros, somos siervos fieles. Si hay amor en nosotros, nosotros vamos a saciar el hambre, saciar la sed, atender al preso, liberar al cautivo. Vamos a hacer las obras que Pablo escribió en el verso, que fueron destinadas para que nosotros hiciésemos. Amén. Y esto no, por eso esto no puede caer en la esfera de un club de beneficencia o un club de caridad. Solamente lo puede realizar la iglesia. Un partido político da jamones en diciembre y da bolsas de comida en diciembre. Entonces, ¿qué? ¿Van a estar a la derecha? No pueden estar a la derecha. ¿Por qué? Porque mienten, porque engañan, porque tienen celos, porque tienen envidia, porque viven en la carne, pero solamente hacen la obra obteniendo mi interés. Pero la iglesia lo hace por amor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Esa es la diferencia. Hermanos, hay personas que se meten en los clubes cívicos y que se han metido en el 2030 únicamente para aparecer en la Teletón. Y porque eso le da pull para
progresar profesionalmente y escalar socialmente. Y lo único que quieren es que los vean y que aparezcan y que otros los reconozcan, porque ahí tienen muchos contactos y logran crear muchos contactos y redes de contactos que los ayudan en los negocios y los ayudan en la profesión. Pero la iglesia no. La iglesia lo hace para glorificar al único que merece ser glorificado. ¿Cuándo dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Y eso nos está diciendo a nosotros como ministerio, Jesucristo, Imperio de Vida, hacia dónde debe estar dirigido nuestro empeño que está establecido en nuestra visión y que está establecido en nuestra misión. Y que Dios dará las estrategias y pondrá las ideas, el querer como el hacer, para levantar los proyectos que nos lleven a saciar el hambre, a atender la sed física, pero también espiritual, y a poder liberar a los cautivos desde el punto de vista físico como desde el punto de vista espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Miren que cuando dice claramente que fui forastero, es que Cristo Jesús es Dios. Y el Antiguo Testamento nos urge a atender a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Porque los que más padecían hambre y siguen padeciendo hambre son los huérfanos, las viudas, hoy madres solteras también, y los extranjeros. Entonces, si nosotros no miramos hacia allá, estamos diciendo que no nos reconocemos a nosotros como extranjeros sobre la tierra. Porque nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Con una sola diferencia, que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Somos ciudadanos del reino. ¿Ok? Y nuestro objetivo es que otros más también se constituyan en ciudadanos del reino. El que acepta a Cristo alcanza la salvación, pero también alcanza la ciudadanía. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros también somos agentes de migración del reino de los cielos. Amén, bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros nos vamos a ese reino y nos vamos a Daniel, aleluya. Vámonos a Daniel un momento, capítulo 2. Ahora, ¿por qué vamos a Daniel? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos que ir a Daniel? Vamos a Daniel porque Daniel nos enseña algo muy particular del reino. Porque Daniel es un libro profético. Y si vamos a entender lo del reino, que es entender los tiempos, tenemos que ir a los profetas. Amén. Daniel en el capítulo 2, cuando Daniel le enseña, le muestra el sueño que tuvo Nabucodonosor, el cual lo había olvidado, así que no se acordaba del sueño, y también le enseña la interpretación del sueño. ¿Okay? Es doble, ¿okay? la unción que Dios le dio a Daniel para meterse en el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor y al mismo tiempo dar la interpretación de ese sueño. Y eso nos habla bastante de algo muy importante, lo que significa el discernimiento. El discernimiento parte muchas veces de tres aspectos fundamentales. El discernimiento llega a nosotros con lo que nosotros sentimos o percibimos, pero no comprendemos. Para saltar entonces a la interpretación de aquello que sentimos y percibimos. Entonces, cuando yo interpreto lo que siento y percibo, entonces puedo pasar a la tercera parte del discernimiento, lo que yo debo hacer. Amén. ¿Okay? Ese es el discernimiento. Primera parte del discernimiento. Y el discernimiento, si vemos desde el punto de vista espiritual, primera parte del discernimiento, llega una persona, entra la persona, la ve. ¿Qué es lo primero que ves? ¿Cómo está vestida? ¿Y qué impresión te causa? Eso es lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás percibiendo. Después pasas a una siguiente parte, la interpretación. ¿Cómo interpreto quién es esa persona sin siquiera cruzar palabras? Y ahí estoy en una especulación. Pero cuando estamos con el discernimiento espiritual,
El Espíritu mismo nos hace sentir y nos hace percibir cosas. El Espíritu mismo nos ayuda en la interpretación y el Espíritu mismo nos da la fortaleza de hacer lo que tenemos que hacer. Aleluya. Es el tener el Espíritu de los dioses superiores que señala en alguna parte desde la visión pagana con respecto a Daniel y también con respecto a José en su momento. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 2 verso 44. Dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? El reino del cual nosotros formamos parte es un reino eterno que permanece para siempre. Y es un reino que desmenuza a los otros reinos. Y ahora, ¿qué significa que desmenuza a los otros reinos? ¿Cuáles eran los otros reinos? Babilonia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa que lo desmenuza? Porque habla en presente. Que a pesar de que históricamente esos reinos cayeron, su espíritu sigue prevaleciendo sobre gran parte de la humanidad. Por eso hablamos de espíritu de Babilonia, espíritu de Grecia, espíritu de Roma. ¿Y qué significa que nuestro reino, del cual nosotros formamos parte, lo desmenuza? Que nuestro reino tiene el poder para destruir todo argumento y derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque esos reinos se manifiestan a través de maneras de comportarse y de ser, a manera de cómo actuar, definen nuestro carácter y nuestro perfil. Pero como nosotros somos del reino de Dios, nuestro carácter y nuestro perfil está definido por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no se justifica que el mundo nos pueda persuadir a nosotros, porque la palabra nos dice que nuestro reino es más poderoso que los reinos del mundo. Es todo lo contrario. Nosotros, por ser parte del reino, podemos desmenuzar y conquistar y destruir todo otro reino que no sea el reino de Dios. Por eso es que la iglesia se puede ensanciar y se puede expandir, porque nuestro reino es indestructible e es invencible. Amén. Pero nosotros tenemos que tener plena conciencia de eso. Pablo y los apóstoles se lo metieron en la cabeza y en el corazón a la iglesia primitiva. Por eso la iglesia primitiva, en medio de un mundo dominado espiritualmente y materialmente por Grecia y por Roma, terminaron derribando a Grecia y derribando a Roma. Y la iglesia en este tiempo, porque estamos entendiendo los tiempos, gracias, esos espíritus se volvieron a levantar. Entonces, ¿cuál es el lugar de la iglesia? ¿Atrincherarnos? ¿Aguantar? ¿O pelear en el nombre de Cristo Jesús? Aleluya, bendito el nombre. Porque cada vez que nosotros llevamos la palabra, cada vez que nosotros atendemos lo que el Señor nos declaró en su palabra, nosotros estamos luchando contra los otros reinos y tenemos la victoria asegurada, porque la palabra nos dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso dice en el versículo 34 y el versículo 35 de ahí mismo del capítulo 2, que estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, el mundo, escuchaba y leía esta mañana la situación en la que se encuentra el mundo post-pandemia. Y las predicciones seculares del mundo post-pandemia son las mismas del mundo post la fiebre española. De 1916 a 1918, 1920 fue la fiebre española, que se llevó 50 millones de personas.
Después que terminó la fiebre española, el mundo se entregó al desenfreno. Es la década de los 20. El Charleston, etcétera, 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 un montón de cosas y un montón de vida libre empezó en la década de 20. Esa vida libre se frenó en 1929 con la Gran Depresión económica en los Estados Unidos, que trajo una gran hambruna. Pero mientras muchos vivían la vida libre de la década del 20, muchos otros fueron alienados del resto del beneficio de la sociedad. Eso permitió que en ese periodo surgieran entonces con fuerza los movimientos pentecostales. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces ellos prevén, y cuando nosotros estuvimos en el Congreso de Damas, el 9 de octubre, el hotel estaba lleno. Amén. Amén. Había más de 5,000 personas. Y yo le decía a Carmen, es como si el pueblo hubiese estado en una gatera y alguien dio el pistolazo y allá va eso. Todos corriendo despavoridos, como si nunca hubieran estado en una boda, nunca hubieran estado en un baby shower, nunca hubieran estado en un chicamacho, un montón de cosas. Entonces era algo increíble y nosotros estábamos haciendo la obra del Señor, pero había un mundo que también arrancó. Es que es lo que ocurrió en la década del 20. Un mundo que arrancó hacia las frivolidades, hacia la sensualidad, mientras los entendidos en los tiempos del reino arrancaron y lo escuchamos los testimonios y vemos los testimonios, nos damos cuenta, el Señor nos está dando las señales de hacia dónde tenemos que ir. Cuando vemos ministerios que se levantan, cuando vemos ministerios que resurgen, cuando vemos ministerios en esta naturaleza, entonces esa es la señal de que Dios nos ha dicho, esta es la dirección. El mundo va a ir en esta, pero ustedes tienen que ir en esta dirección. Todos dicen amén. Aleluya. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso cuando nosotros leemos en Romanos, dice, Pablo escribe, es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos. Y eso no tiene que ver con que tengo mucho sueño. Hermano, yo puedo bostezar aquí. Mi cuerpo puede bostezar. Pero asegúrese de que su alma no bosteza. ¡Aleluya! Porque el apóstol Pablo, consciente que el Espíritu por las cosas, decía, a la verdad, el cuerpo quiere, pero es débil. Pero el Espíritu está fuerte. Amén. O sea, asegurémonos que el Espíritu esté fuerte. Ahora, si me hacen un bostezo físico y un bostezo espiritual, entonces sí nos vamos a preocupar. Porque eso significa que estamos dormidos espiritualmente. Aleluya. Entonces tome la palabra de Romanos capítulo 13, versículo 11 para cada uno de nosotros. Pero dicen amén. Ahora nos vamos a Isaías capítulo 30, versos 21 y 26. Aleluya. ¿Por qué razón? Nosotros iniciamos este tiempo con Isaías capítulo 26, ¿se acuerdan? Hace casi 2 años. Y recientemente tuvimos una muestra y una iluminación de lo que es el capítulo 27 de Isaías. ¿No es así? La viña del vino rojo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a irnos a Isaías capítulo 30. Las damas no están dormidas, imagino, ¿no? Gloria a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la viña del vino rojo? Aleluya. Amén. Y tiene que ver con la liberación y el regreso de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. El capítulo 30 del libro de Isaías, en el verso 21 al 26, nos dice de la siguiente manera.
entonces, creo que muchos lo vamos a recordar, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Entonces la palabra nos dice, y todos estamos escuchando detrás de nuestras orejas, este es el camino por el que debemos andar. Por eso cuando leíamos en Daniel que ese reino, esa roca, desmenuzó que el hierro, el barro, la plata, el oro, y leemos aquí que nosotros tenemos que echar fuera todas las imágenes fundidas de plata y de oro, entonces nosotros sabemos que el poder del Dios Altísimo está por nosotros para decirnos lo que debemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y hay promesa, porque uno se dirá, esto será totalmente espiritual. No, pero hay una promesa también terrenal aquí en esta palabra. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Nos está declarando fructificación y multiplicación. Nos está declarando prosperidad en medio de esto, si nosotros seguimos el camino. Si nosotros seguimos la dirección que Dios nos ha señalado. Porque entonces cumpliremos la palabra de que nuestros ojos están puestos en las cosas del cielo, y todo lo demás se agregará como una añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios bendecirá a cada uno de su pueblo. Y muchos ya lo están viendo, y muchos ya lo están viviendo. Y muchos están esperando todavía que va a venir. Pero Dios está demandando que nosotros seamos entendidos en los tiempos del reino. Y sepamos lo que estamos llamados a hacer y lo hagamos. Cuando dicen amén, vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios nos ha mostrado la necesidad del entendimiento. ¿Para qué? ¿Y por qué? No solamente para ver la bendición en esta vida, sino también para asegurar la herencia que Dios tiene preparada, que es el reino en toda su plenitud para nosotros. Amén. Entonces nosotros seamos entendidos. Hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos, y Dios se ocupará de cada uno de nosotros. Levantémonos y despertémonos de nuestro sueño, y pongámonos a hacer las cosas como siervos fieles que Él ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, vamos a orar. Aleluya. Por eso son las manifestaciones de poder. Por eso uno siempre se detiene. Por eso es que uno tiene que estar siempre buscando percibir. El entendido en los tiempos se caracteriza porque siempre, y tal vez en la semana lo veamos, hay unos elementos y unas características fundamentales: la paciencia,
la serenidad para poder, ¿qué? Para poder darnos cuenta de las señales. Si nosotros no tenemos la paciencia y la serenidad, las señales de los tiempos nos pasan por delante y no las advertimos. No vemos la conexión entre lo que pasó ayer en la administración de la pastora. No vemos una conexión entre lo que están preveyendo, programando con respecto a lo que va a ser el mundo post pandemia. Y no vemos ninguna relación entre lo que está en las Escrituras en sus diversas partes con lo que estamos viviendo ahora. Amén. Pero cuando prestamos atención nos damos cuenta, son señales. Amén. Cuando son códigos que solamente en los entendidos inmediatamente le hacen clic y los levantan. Amén. La cosa viene. Así que tengo que estar preparado. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser ese tipo de personas interiores de los tiempos. En los trabajos de cada uno de nosotros, nos estemos al tanto de todas las señales que se dan alrededor. Y no veamos las señales como cosas aisladas, sino tomémoslas y recojámoslas, porque eso nos permite a nosotros entender lo que está aconteciendo, lo que está pasando y cuál debe ser mi actitud. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre eterno, a la comprensión de tu palabra. Señor, solamente por la manifestación del fruto de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, todo un universo se abre delante de nuestros ojos, oh Dios, para entenderlo, para comprenderlo y para saber, Señor, por medio de la sabiduría que viene de ti, que procede de ti, lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y cuál debe ser mi actitud y mi comportamiento frente a ello. ¿Cuáles son las acciones que yo tengo que realizar? Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has sostenido. Señor, en medio de toda esta circunstancia, aún el dolor y la dolencia de mi cuerpo es una señal. A veces somos entendidos, Padre, en que las señales del cuerpo nos dicen y nos hablan de la posibilidad de algo más grave o de algo sin importancia. Padre, que también podamos encontrar en ellos las señales que necesitamos para nuestro caminar y nuestro andar en Cristo Jesús. Señor, direcciónanos, Dios eterno. Direcciona nuestras vidas, Señor. Direcciona nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestras relaciones, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a que tu amor se perfeccione en nuestros corazones. Lo necesitamos para poder ser siervos fieles. Lo necesitamos para ser hijos tuyos. Lo necesitamos para ser verdaderamente tus discípulos. Lo necesitamos para entender los tiempos. Lo necesitamos, Señor, para guardar, para resistir, para permanecer firmes. Lo necesitamos para que las promesas tengan pleno cumplimiento en nuestra vida, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos asimos de las promesas que tú nos has dado, Señor. Oh Padre, creemos en ellas, Padre eterno, y por ellas lucharemos y por ellas perseveraremos, Señor, en este caminar, por encima de la debilidad de nuestro cuerpo, nuestro agotamiento, nuestro cansancio, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, Señor. Sabemos que está el Dios Todopoderoso, oh Padre, sosteniéndonos en cada paso que damos. A ti sea la gloria, oh Dios. A ti sea la honra, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
Todopoderoso. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por este tiempo de ayuno, Señor. Este tiempo de oración, de intercesión que empezamos temprano en la mañana. Gracias por este servicio, por la administración de las alabanzas y de las adoraciones. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por toda vida, por toda alma aquí congregada, Señor. Por los que están conectados, por los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Por los que nos verán a través del canal de YouTube. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prepara nuestros corazones, Señor, aleluya, para presentarte nuestra ofrenda y nuestros diezmos, Señor. Por la gratitud que tú has puesto en nosotros, conforme a las múltiples bendiciones que hemos recibido, Señor, porque nos has protegido, has preservado nuestra vida, Señor, nos has sanado, nos has guardado de tanto mal y de tanto peligro, Señor, y antes más, nos has hablado directamente a nuestros corazones a lo largo de los días, Señor, para hacernos entender y dirigir nuestra vida y nuestro comportamiento. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Procedemos a ofrendar y a diezmar, hermanos. Aleluya.